Simón Pedro. Este hombre, que inicialmente era solo un pescador, se transformó en el pilar fundamental de la iglesia cristiana. ¿Cómo tuvo lugar esta asombrosa metamorfosis? Prepárate para descubrir la evolución de un ser humano común en un líder ungido, cuyas enseñanzas han resonado a través de los siglos. Nacido en la pequeña localidad de Betsaida, Pedro vivió una vida sencilla, arraigada en la cotidianidad del trabajo y la familia. En un mundo donde la rutina podía parecer implacable, su vida estaba destinada a cambiar de manera radical. Hoy, exploraremos sus orígenes, sus sueños y las luchas que forjaron su carácter, llevándolo a un encuentro que cambiaría la historia de la humanidad. Todo cambió en una mañana cualquiera junto al mar, cuando Jesús lo llamó, «Sígueme». Este simple mandato marcó un punto de inflexión en su vida. Abandonando todo lo que conocía, Pedro se lanzó a lo desconocido y se convirtió en uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Durante este segmento, profundizaremos en la magnitud de ese primer llamado. Reflexionaremos sobre lo que debió sentir al dejar atrás su antigua vida y el deseo de embarcarse en una ruta llena de desafíos. Sin embargo, el camino de Pedro no estuvo exento de dificultades. En distintos momentos, enfrentó desafíos inimaginables, su negativa a reconocer a Jesús en el momento crucial, sus luchas internas y las dudas que lo asaltaron. Estas experiencias, aunque dolorosas, fueron cruciales para su crecimiento. Aquí, analizaremos cómo los fracasos no solo lo marcaron, sino que también lo enseñaron sobre la gracia, el perdón y la resiliencia. Es en la fragilidad de su humanidad donde encontramos las lecciones más profundas. Después de la resurrección, Pedro experimentó una transformación radical. Pasó de ser un hombre quebrantado a convertirse en un líder formidable. Tomó la iniciativa en Jerusalén, proclamando el mensaje de Cristo con valentía. En este punto, examinaremos sus discursos y los momentos clave que definieron su liderazgo. La entrega de las llaves del reino de los cielos no solo simbolizó su autoridad, sino también el peso de la responsabilidad que llevaba. El legado de Pedro trascendió su tiempo y, de hecho, su muerte marcó el inicio de una influencia que perdura hasta hoy. Su mensaje de fe, esperanza y amor resuena en distintas culturas y generaciones. A través de su vida y enseñanzas, muchos han encontrado inspiración para convertirse en líderes en sus propias comunidades. Hoy, descubriremos cómo su historia sigue siendo un faro para aquellos que buscan un propósito más elevado en medio de la adversidad. La vida de Pedro nos enseña que, sin importar nuestras circunstancias pasadas, todos tenemos el potencial de avanzar en nuestro camino espiritual. Su viaje, desde la vida de un humilde pescador hasta el liderazgo en la iglesia, nos recuerda que nuestras luchas pueden forjar el camino hacia un propósito superior. Te invitamos a acompañarnos en este recorrido histórico y espiritual, lleno de aprendizajes que invitan a la reflexión y la transformación. Simón Pedro es una figura que ha capturado la atención de historiadores, teólogos y fieles de diversas tradiciones religiosas a lo largo de los siglos. Su historia, rica en detalles y matices, revela la complejidad de un hombre que vivió en tiempos tumultuosos y que, a través de su viaje personal, se convirtió en un símbolo de fe y liderazgo. Pedro nació en Betsaida, en la región de Galilea, una zona que en ese tiempo era un hervidero de actividad tanto económica como social. Los pescadores eran una parte esencial de la vida cotidiana, y Pedro inició su vida laboral junto a su hermano Andrés, también pescador. Desde joven, Pedro probablemente experimentó la dureza del trabajo en el mar, así como los retos de la vida en una comunidad relativamente pequeña. Este contexto formó su carácter, moldeando su personalidad impulsiva y su deseo de buscar cosas más grandes. El encuentro con Jesús ocurrió en el momento en que su vida tomó un rumbo inesperado. Se dice que Jesús, al ver a Pedro y su hermano lanzando las redes al agua, les ofreció una visión más amplia: los haré pescadores de hombres. Esta llamada no solo implicaba un cambio de ocupación, sino que marcaba el inicio de una jornada en la que Pedro se involucra de una manera que iría más allá de lo material, llevando su vida a un ámbito espiritual y misionero. Durante sus años con Jesús, Pedro fue testigo de milagros extraordinarios. Presenció sanaciones, la multiplicación de los panes y los peces, e incluso el momento en que Jesús caminó sobre las aguas. Cada uno de estos acontecimientos dejó una huella profunda en su fe. Una de las experiencias más impactantes fue la transfiguración. En el monte Tabor, Pedro, junto a Santiago y Juan, vio a Jesús transformarse y hablar con Moisés y Elías. Este evento reveló no solo la divinidad de Jesús, sino también la alta estima en la que Pedro debía tenerlo. Sin embargo, la vida no fue sencilla.
A medida que las tensiones aumentaban en Jerusalén y los líderes religiosos se volvían en contra de Jesús, Pedro se encontró en un lugar de incertidumbre. La noche de la traición de Judas, cuando Jesús preparó a sus discípulos para su captura, Pedro juró serle leal hasta la muerte. Pero la prueba llegó, y en 3 ocasiones, negó conocer a Jesús, un hecho que lo devastó emocionalmente. Este momento de debilidad es un recordatorio poderoso de que incluso los más cercanos a la verdad pueden flaquear ante el miedo y la presión. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, Pedro tuvo un encuentro transformador con su maestro. En la playa, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, permitiéndole así restaurarse tras sus negaciones. Este acto de perdón no solo fue para Pedro, sino también para todos los que sienten que han fallado en su fe. Jesús, al confiarle el cuidado de sus ovejas, estableció a Pedro como el líder del naciente movimiento cristiano. La historia de Pedro tras la resurrección es narrada en los Hechos de los Apóstoles, donde él emerge como una figura central. La Pentecostés representa un hito crucial, ya que descender sobre los apóstoles el Espíritu Santo les otorga la valentía y autoridad necesarias para salir y proclamar el mensaje de Jesús. Bajo su dirección, la comunidad cristiana comenzará a crecer de forma exponencial, a pesar de las persecuciones y adversidades. Pedro tuvo un papel clave en la expansión del cristianismo, llevando el mensaje a los judíos y, eventualmente, a los gentiles. Su encuentro con Cornelio, un centurión romano, representa un punto crucial en la historia del cristianismo. Este acontecimiento no solo amplió la interpretación de la Iglesia sobre quién podría recibir el mensaje de salvación, sino que también desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo. A medida que pasaron los años, las misiones de Pedro lo llevaron a diversas regiones, incluida Asia Menor y, según la tradición, a Roma, donde se convirtió en el ardiente defensor de la fe cristiana frente a la opresión del Imperio Romano. El apóstol Pedro no solo enfrentó al poder en la predicación, sino que también lo hizo con su propia vida, siendo finalmente martirizado. La tradición sostiene que fue crucificado cabeza abajo, una forma de morir que eligió debido a su profunda humildad y vergüenza por no ser digno de morir de la misma manera que Jesús. La figura de Pedro trasciende el tiempo y el espacio. Su vida es un testimonio de la lucha entre la fe y el miedo, el fracaso y la redención. Su historia, aunque cargada de dificultades, ilumina la posibilidad de transformación y liderazgo. A través de su legado, miles de millones han encontrado inspiración en su ejemplo de perseverancia y fe, cada uno enfrentando sus propias luchas, guiados por el llamado a ser protectores y líderes en sus comunidades. Hoy, Pedro se recuerda no solo como un apóstol, sino como una piedra angular de la Iglesia, cuyo impacto continúa moldeando la vida de innumerables personas. Su viaje, lleno de desafíos, fraudes y triunfos, resuena con la lucha de cada uno de nosotros en nuestro camino espiritual. Así, la historia de Pedro no solo se convierte en un relato antiguo, sino en una luz que sigue guiándonos, recordándonos que todos somos capaces de levantarnos y encontrar nuestro propósito, sin importar cuán lejos hayamos caído. Que su ejemplo nos inspire a tener valentía en nuestras convicciones, a liderar con amor y a nunca perder la fe, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. A medida que la comunidad cristiana fue creciendo, la figura de Pedro se consolidó no solo como un líder espiritual, sino también como un símbolo de esperanza y renovación. A través de sus cartas, que hoy conocemos como 1 y 2 Pedro en el Nuevo Testamento, Pedro aborda diversas preocupaciones de las comunidades que enfrentaban persecuciones, dudas y crisis de identidad. En estas epístolas, el apóstol se presenta como un anciano que ha experimentado las vicisitudes de la vida y ahora ofrece su sabiduría y aliento a aquellos que buscan permanecer firmes en su fe. Una de las temáticas recurrentes en sus cartas es el sufrimiento. Pedro enfatiza que las pruebas son parte integral de la vida del creyente y que, en medio del dolor, hay un propósito divino que se manifiesta. Su enseñanza sobre el sufrimiento fue revolucionaria, ya que desafiaba la idea de que el bienestar material o la ausencia de conflictos eran señales de la bendición de Dios. En cambio, Pedro invita a los cristianos a ver el sufrimiento como una oportunidad para fortalecer su fe y desarrollar virtudes como la paciencia y la resiliencia. Al hacerlo, les recuerda que están compartiendo el sufrimiento de Cristo, quien es su modelo perfecto de sacrificio y amor. Pedro también aborda la importancia de vivir en comunidad. En un tiempo en el que el cristianismo primitivo enfrentaba oposición, enfatiza la necesidad de la unidad entre los creyentes. Al describir a la Iglesia como un cuerpo en el que cada miembro tiene un papel único, destaca la interdependencia y el apoyo mutuo necesario para superar las adversidades. Su visión de la comunidad cristiana era inclusiva,
llamando a los creyentes, independientemente de su origen o condición social, a unirse en un propósito común: glorificar a Dios a través de sus acciones. A través de su ministerio, Pedro también abogó por la justicia y la equidad. En un contexto donde los desfavorecidos sufrían a manos de estructuras sociales opresivas, él instó a los cristianos a actuar como defensores de los marginados y a practicar la bondad en sus relaciones cotidianas. Esta visión de la justicia refleja la enseñanza de Jesús y enfatiza que la fe no debe ser pasiva, debe manifestarse en acciones que busquen el bienestar de todos. Esto llevó a muchos de sus seguidores a involucrarse en obras sociales y caritativas, extendiendo la misión cristiana hacia la atención de los necesitados. El viaje de Pedro no fue solo uno de liderazgo espiritual, sino también de autoconocimiento y evolución personal. Con el tiempo, Pedro llegó a entender que el liderazgo significaba servir a los demás y que el verdadero poder se encontraba en la humildad. Esta lección lo llevó a permanecer en contacto con la gente común, compartiendo sus experiencias y enseñanzas en un lenguaje accesible y atractivo. Su enfoque no elitista fue crucial para que el cristianismo se arraigara entre las masas, incluyendo a aquellos que eran considerados los menos en la sociedad. A medida que el cristianismo se expandía hacia regiones lejanas, la figura de Pedro se convirtió en un símbolo de unidad y resistencia. En Roma, donde la comunidad cristiana enfrentaba severas persecuciones, su nombre comenzó a asociarse no solo con la fe, sino también con la integridad y el sacrificio. Los cristianos, que eran perseguidos y a menudo tratados como parias, encontraron en la figura de Pedro un faro de esperanza y un recordatorio de que la verdad y la justicia eran eternas. La muerte de Pedro, aunque trágica, no fue el final de su legado. Su martirio se convirtieron en una fuente de inspiración para las generaciones siguientes. Su disposición a enfrentar la muerte por sus creencias se convirtió en una lección poderosa sobre el costo del compromiso con la verdad. Con el tiempo, los relatos sobre su vida y su martirio infundieron al cristianismo una narrativa de resistencia y dignidad en la adversidad, alentando a los fieles a seguir su ejemplo a lo largo de la historia. El aliento de Pedro ha seguido resistiendo el paso del tiempo, y sus enseñanzas son estudiadas y veneradas en la actualidad. Las iglesias que se consideran fruto de su legado, como la Iglesia Católica, lo han colocado en el corazón de su tradición, considerando a Pedro como el primer papa y el fundamento de su liderazgo espiritual. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, construida sobre lo que se cree que es su tumba, se erige no solo como un monumento a su vida, sino como un símbolo duradero de la fe cristiana que sigue viva y en constante transformación. Las representaciones artísticas y literarias de Pedro a lo largo de los siglos también han enriquecido su legado. Desde las obras de los antiguos maestros hasta los escritos contemporáneos, su historia ha sido narrada y reinterpretada, destacando sus cualidades humanas, su pasión, lucha y eventual triunfo. Cada representación busca capturar la esencia de un hombre que, siendo imperfecto, llegó a ser una fuente de inspiración y guía espiritual. La historia de Simón Pedro nos recuerda que cada uno de nosotros, sin importar nuestra condición inicial o las dificultades que enfrentemos, tenemos el potencial de ser herramientas de cambio y esperanza. Su viaje nos enseña que el camino hacia la fe y la realización personal no es un camino recto, sino lleno de giros, aprendizajes y transformaciones. Pedro, el pescador que se convirtió en apóstol, nos invita a abrazar nuestras imperfecciones y a abrazar la posibilidad de una vida llena de propósito y significado, recordándonos que los líderes verdaderos son aquellos que sirven a los demás y encuentran grandeza en la humildad. Con cada paso que damos en nuestras propias jornadas, podemos mirar hacia el legado de Pedro como un testimonio de que, a través de la fe y la acción, podemos dejar huellas en el mundo, tal como él lo hizo. El impacto de Pedro en la historia de la Iglesia no se limitó a su vida y ministerio. A lo largo de los siglos, su figura ha sido objeto de admiración y estudio, lo que ha generado numerosas tradiciones y mitos que han crecido en torno a su legado. En la Edad Media, Pedro fue venerado no solo como el primer apóstol, sino también como el guardián de la fe cristiana en tiempos de crisis social y política. Durante esta época, muchas iglesias y catedrales fueron construidas en su honor, enfatizando su importancia en el desarrollo del cristianismo en Europa. Un aspecto fascinante de su legado es cómo su vida ha inspirado a muchos líderes y santos a lo largo de la historia. La figura de Pedro ha sido un modelo de transformación y redención. Muchos santos han tomado su nombre en honor a él, buscando imitar su fervor y dedicación. El movimiento de renovación espiritual en diversas épocas, como la Reforma Protestante, encontró en los escritos de Pedro una base para fomentar un regreso a las raíces del cristianismo, despojándose de las tradiciones que habían oscurecido el mensaje original.
La narrativa del apóstol también ha encontrado eco en la literatura, el arte y la música a lo largo de las eras. Pintores como Caravaggio y Rafael han retratado escenas clave de su vida, destacando su carácter intenso y sus dilemas morales. Estas obras no solo han preservado su imagen, sino que también han introducido sus luchas y virtudes a nuevas audiencias, permitiendo que generaciones posteriores reflexionen sobre la complejidad de su historia personal. En el ámbito teológico, las cartas de Pedro han sido objeto de análisis crítico, explorando temas como la esperanza, la gracia y el significado del sufrimiento en la vida cristiana. Los eruditos han discutido sus enseñanzas sobre la importancia de la comunidad, argumentando que sus consejos son atemporales y continúan teniendo relevancia en la dinámica social actual. Este interés en su obra ha permitido que su mensaje se adapte a diversas culturas y contextos, manteniendo su vitalidad a lo largo de los siglos. A medida que la globalización ha permitido encuentros entre diversas culturas y tradiciones espirituales, la figura de Pedro ha sido redescubierta y reinterpretada en diferentes contextos. Por ejemplo, en algunas comunidades contemporáneas, se le ve no solo como un líder religioso, sino también como un promotor de la paz y el diálogo interreligioso. Su vida, marcada por el aprendizaje y la adaptación, se considera un modelo de cómo los líderes pueden ser agentes de cambio en un mundo fragmentado. Con el avance de la tecnología y la difusión de la información, los relatos de Pedro también han encontrado su lugar en plataformas digitales, donde se presentan amplios debates y reflexiones sobre su legado. La posibilidad de acceder a recursos en línea ha permitido que personas de todo el mundo se conecten con su historia, compartiendo sus propias experiencias de fe y liderazgo, inspiradas en el pescador de Betsaida. En la esfera ecuménica, la figura de Pedro ha sido un puente entre diferentes tradiciones cristianas. Durante décadas, sus enseñanzas sobre la unidad y la comunidad han llevado a diálogos significativos entre las denominaciones. Su mensaje ha resonado en aquellos que buscan una mayor cohesión entre las distintas expresiones de fe, destacando la importancia de la caridad y el amor por encima de las divisiones doctrinales. Las celebraciones litúrgicas también han crecido en torno a la figura de Pedro. La festividad de San Pedro y San Pablo, que se conmemora el 29 de junio, reúne a diversas comunidades cristianas alrededor del mundo en reconocimiento a su martirio y legado compartido. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre los valores que Pedro defendió, como la valentía y la perseverancia, y es recordado a través de oraciones, sermones y actos de servicio a los demás. Asimismo, su figura ha sido evocada en numerosos discursos sobre la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Muchos activistas encuentran en sus enseñanzas un llamado a actuar en favor de los oprimidos, recordando su historia de conversión y su compromiso con el Evangelio que aboga por la dignidad de cada persona. La voz de Pedro sigue siendo escuchada hoy en comunidades que luchan por la equidad, subrayando que el legado de un líder espiritual trasciende el tiempo y se manifiesta en acciones concretas. Además, su relación con el concepto de liderazgo ha suscitado profundas reflexiones en el ámbito secular. Los estudios sobre liderazgo a menudo citan su estilo de liderazgo servicial, recordando que, a pesar de sus imperfecciones, Pedro era un líder que aprendió y creció a través de su servicio a los demás. Esta enseñanza resuena en muchos ámbitos laborales y comunitarios, donde la humildad y la disposición a escuchar son competencias valoradas, y donde se busca fomentar un liderazgo basado en la colaboración y el apoyo mutuo. En resumen, la vida de Simón Pedro no solo ha dejado una huella indeleble en la historia del cristianismo, sino que su legado continúa inspirando a individuos y comunidades a lo largo del tiempo. La forma en que enfrentó sus propias luchas, su evolución personal y su compromiso con el bienestar de los demás sirven como un faro que guía a quienes buscan vivir de manera auténtica y servir a un propósito mayor. Su historia es un recordatorio poderoso de que nuestras imperfecciones pueden ser la base para grandes transformaciones, tanto personales como colectivas. Al invocar su nombre, no solo recordamos al apóstol, sino que también encontramos la fuerza para ser constructores de un mundo más esperanzador y justo. En cada acto de amor y solidaridad que realizamos, podemos sentir la presencia de aquel antiguo pescador, recordándonos que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en la vida de los demás. La influencia de Pedro también ha dejado su marca en la música y la espiritualidad contemporánea. Muchos compositores y artistas han encontrado inspiración en su vida y enseñanzas, creando obras que reflejan su esencia y su recorrido. Estas composiciones a menudo capturan la dualidad de su ser, el hombre lleno de dudas que, a pesar de sus imperfecciones, llegó a ser un pilar fundamental de la fe cristiana. A través de himnos, canciones y otras expresiones artísticas, la historia de Pedro sigue resonando en las comunidades de fe,
inspirando a nuevas generaciones. Además, su figura ha sido integrada en refugios de oración y retiros espirituales. Muchas personas buscan profundizar su conexión espiritual a través de la contemplación de su vida y sus lecciones. En estos espacios, los participantes son alentados a reflexionar sobre su propio viaje de fe, enfrentando sus dudas y luchas, al igual que Pedro lo hizo en su camino hacia la madurez espiritual. Estos retiros no solo ofrecen un lugar de encuentro con lo sagrado, sino que también fomentan un sentido de comunidad y pertenencia. En un contexto más académico, los estudios sobre la relación entre Pedro y el desarrollo de la iglesia primitiva han cobrado relevancia. Historiadores y teólogos han investigado los documentos antiguos que mencionan a Pedro, tratando de comprender su influencia en la formación de las primeras comunidades cristianas. Esto ha llevado a un mayor interés por el contexto cultural y religioso de su época, facilitando una apreciación más profunda de los desafíos y logros que enfrentaron los primeros seguidores de Jesús. Paralelamente, el interés en las figuras bíblicas ha generado un renacimiento en la dramática y el cine. Adaptaciones modernas de las vidas de personajes como Pedro han encontrado su lugar en la pantalla, introduciendo su narrativa en un formato visual que conecta con audiencias contemporáneas. Estas representaciones buscan no solo contar su historia, sino también explorar las emociones y dilemas que vivió, haciéndolo accesible a quienes tal vez no se sientan atraídos por textos religiosos tradicionales. La figura de Pedro también ha sido discutida en el ámbito del liderazgo ético y moral. En tiempos donde las crisis de confianza se han vuelto comunes en el liderazgo político y empresarial, su estilo de liderazgo basado en la humildad, la escucha activa y el servicio ha ganado atención. Muchos buscan adoptar un modelo de liderazgo que se aleje del autoritarismo y se enfoque en la colaboración y la responsabilidad social. Una tendencia interesante ha sido la manera en que algunos grupos ecuménicos han utilizado la vida de Pedro como un punto de partida para la reconciliación entre distintas tradiciones cristianas. Al examinar su mensaje de unidad y amor, han surgido diálogos sobre la importancia de la cooperación en iniciativas que buscan combatir la pobreza, la injusticia social y el cambio climático. Este enfoque centrado en la acción común destaca cómo la herencia de Pedro puede ser un catalizador para la acción colectiva. En el ámbito de la formación espiritual, los líderes contemporáneos suelen recurrir a su ejemplo para enseñar sobre la integración de la fe en la vida cotidiana. El modelo de Pedro ofrece una forma de entender que la espiritualidad no se limita a momentos específicos, sino que debe permeabilizar cada aspecto de la existencia. Su camino de transformación invita a que cada persona considere cómo ser una luz para los demás en sus entornos variados. La diversidad de interpretaciones y adaptaciones de la vida de Pedro ha permitido que su figura se haga presente en culturas de todo el mundo. Muchas comunidades han encontrado en su historia un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones, adaptando sus enseñanzas a contextos socioculturales específicos. Esto ha fomentado una rica variedad de expresiones de fe que, aunque distintas, comparten la esencia de lo que Pedro representa, la posibilidad de redención y el llamado a vivir en amor y servicio. Asimismo, el interés por la figura de Pedro también ha impulsado el crecimiento de estudios interreligiosos. Muchos han explorado cómo las enseñanzas de Jesús y la vida de Pedro intersectan con otras tradiciones espirituales. Esto ha promovido un diálogo significativo sobre la paz, la compasión y el entendimiento mutuo, animando a diversos grupos a unirse en la búsqueda de valores comunes. Finalmente, el recuerdo de Pedro resuena en el anhelo humano de pertenencia y aceptación. Las historias de su vida nos recuerdan que, independientemente de nuestras luchas o errores, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la gran narrativa de la vida. Su viaje de transformación convoca a la reflexión personal y a la acción, recordándonos que todos tenemos la capacidad de impactar positivamente las vidas de quienes nos rodean, tal como él lo hizo. La historia de Pedro sigue evolucionando, influyendo y guiando a aquellos que buscan entender su propia fe y propósito en un mundo en constante cambio. El legado de Pedro también ha influido en el ámbito del activismo religioso. En tiempos de injusticia y desigualdad, su vida y enseñanzas han inspirado movimientos que buscan promover la justicia social y el bienestar comunitario. Muchas organizaciones han tomado su figura como símbolo de lucha por los derechos humanos, resaltando su papel como defensor de los oprimidos y llamó a la acción. Este impulso ha llevado a la creación de iniciativas que buscan no solo abordar las necesidades inmediatas de las poblaciones vulnerables, sino también abogar por cambios estructurales que realmente puedan transformar sociedades. Adicionalmente, la figura de Pedro ha inspirado una rica tradición de espiritualidad contemplativa.
Muchos han encontrado en su camino de fe una invitación a profundizar en la oración y la meditación, buscando espacios que les permitan conectar con su esencia interior. Este tipo de espiritualidad invita a los creyentes a explorar su relación con lo divino, cultivar una vida de gratitud y desarrollar una mayor conciencia de sus acciones, promoviendo una existencia más plena. En el ámbito educativo, muchos institutos teológicos han incluido en sus currícula el estudio de la vida de Pedro. La intención es entender no solo su biografía, sino también cómo sus experiencias pueden ofrecer insights sobre la formación del carácter, la resiliencia y el liderazgo en el contexto de la fe. Los debates sobre su legado han alimentado el desarrollo de programas que integran enseñanza académica y práctica espiritual, creando así una formación integral para futuros líderes religiosos. La reconsideración de la figura de Pedro también ha encontrado un lugar en la tecnología. Proyectos digitales han surgido para explorar su vida mediante aplicaciones interactivas, documentales y podcasts que permiten a la audiencia una inmersión en su historia. Estas herramientas ofrecen nuevas formas de conectarse con las narraciones bíblicas, utilizando formatos que son familiares a las nuevas generaciones, y haciendo que sus enseñanzas sean accesibles a un público más amplio. Por otro lado, las redes sociales han contribuido al resurgimiento de Pedro como una figura relevante en el diálogo contemporáneo sobre liderazgo ético y moral. Las citas y reflexiones sobre su vida se comparten ampliamente, fomentando discusiones sobre cómo los principios que él encarnó pueden aplicarse hoy para enfrentar las complejidades de un mundo interconectado. En estos espacios, se impulsa un sentido de comunidad, donde las personas pueden compartir experiencias y apoyarse mutuamente en la búsqueda de un liderazgo que sea fiel a los valores del servicio y la humildad. En los círculos de formación espiritual y de coaching, se destaca la figura de Pedro como un ejemplo de autenticidad y vulnerabilidad. Su disposición para enfrentar sus propios errores y aprender de ellos se ha convertido en un modelo para aquellos que buscan un crecimiento personal significativo y genuino. Este enfoque ha llevado a una mayor aceptación de las imperfecciones humanas como parte del camino hacia la madurez espiritual y emocional, promoviendo una cultura de reconciliación y aceptación en la vida de los creyentes. Desde una perspectiva cultural, los relatos sobre Pedro han enriquecido la narrativa de la historia cristiana. Autores, narradores y artistas continúan reinterpretando su legado en diferentes formatos, desde novelas históricas hasta producciones teatrales. Estas narrativas no solo sirven para recordar su vida, sino que también invitan a la reflexión sobre cómo sus desafíos pueden resonar en nuestras propias historias, persistiendo la idea de que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio en su propio contexto. A nivel global, su figura ha sido utilizada en conferencias y diálogos interreligiosos para promover la paz y la hermanidad. Muchos líderes de distintas tradiciones han reconocido en Pedro un modelo de apertura y amor hacia el prójimo, elogiando su capacidad para trascender diferencias y construir puentes de entendimiento. Sus enseñanzas son vistas como un llamado a la cooperación y la paz en un mundo que, a menudo, se encuentra dividido por conflictos ideológicos, políticos y culturales. En el área de la psicología positiva, los principios de resiliencia y crecimiento personal que se pueden extraer de la experiencia de Pedro han sido estudiados y aplicados en contextos terapéuticos. Cada vez más profesionales están integrando su narrativa en procesos de sanación, enfatizando cómo enfrentar y aprender de las adversidades puede conducir a una vida más rica y con propósito. A través de esta lente, Pedro se transforma en un símbolo de esperanza para aquellos que buscan superar sus propios retos. Finalmente, al considerar el futuro del cristianismo y su evolución, la figura de Pedro sigue siendo crucial. Su enfoque en el amor incondicional, el servicio y la conexión con las comunidades es un recordatorio constante de que la esencia de la fe debe vivir en acciones concretas que promuevan el bienestar general. Así, la vida de Pedro se convierte en un legado perpetuo, que continúa inspirando a personas de toda clase y trasfondos a vivir de manera auténtica, a amar sin límites y a servir con un corazón generoso. A medida que los desafíos del mundo cambian, su historia queda como un faro, guiándonos hacia un futuro donde la fe y la acción se entrelazan para hacer una diferencia real en la vida de otros. En los últimos años, la figura de Pedro ha sido motivo de reflexión en contextos de desarrollo personal y emprendimiento. Muchos coaches y líderes de pensamiento han señalado cómo su capacidad de adaptarse y aprender de sus fracasos puede servir como un modelo valioso para aquellos que buscan construir sus propias empresas o proyectos. La resiliencia de Pedro, que lo llevó a levantarse después de sus tropiezos, se utiliza como una metáfora poderosa que alienta a las personas a no rendirse ante las dificultades. Además,
el estudio de la vida de Pedro ha influenciado movimientos en la búsqueda de la igualdad de género dentro de la Iglesia. Su visión inclusiva y su apertura a una comunidad que abrazaba diversas experiencias han sido invocadas por aquellos que abogan por una mayor representación y liderazgo de las mujeres en contextos religiosos. Esta interpretación ha fomentado diálogos significativos sobre cómo las enseñanzas de Pedro pueden inspirar prácticas más justas y equitativas en diversas tradiciones. Por otro lado, la meditación en torno a la espiritualidad de Pedro ha impulsado una serie de retiros y encuentros que combinan la contemplación con el servicio a la comunidad. Estos espacios buscan no solo profundizar en la vida espiritual, sino también involucrar a los participantes en proyectos de servicio social, conectando así la fe con la acción. De esta manera, los seguidores de Pedro se ven incentivados a vivir una espiritualidad que se manifiesta en el amor práctico hacia los demás. En el arte visual, su figura ha impulsado una nueva ola de interpretación en la fotografía y la pintura, donde artistas contemporáneos exploran su humanidad a través de retratos y conceptos visuales que buscan capturar la esencia de su carácter. Estas expresiones artísticas no solo objetivo de rendir homenaje, sino también de explorar las cuestiones de identidad, pertenencia y la lucha existencial que son parte de la experiencia humana. La relevancia de Pedro continúa expandiéndose en el ámbito de los estudios comparativos de religiones. Su historia ha sido fuente de análisis sobre cómo diferentes tradiciones abordan temas universales como el arrepentimiento, la fe y el liderazgo. Los académicos están descubriendo conexiones fascinantes entre su vida y las historias de otros líderes espirituales de diversas religiones, enriqueciendo así el entendimiento de la espiritualidad humana en su conjunto. Por su parte, el diálogo sobre la transformación social ha tomado un giro interesante con la referencia a Pedro como un modelo para el activismo comunitario. Dada su historia de cambios y desafíos en sus relaciones con los demás, el llamado a la acción y la solidaridad se ha convertido en parte integral de la narrativa en muchas congregaciones. Esta movilización ha llevado a la creación de redes interconectadas que abordan temas de justicia racial, equidad económica y cuidado del medio ambiente. En términos de la educación espiritual, la interpretación de sus enseñanzas ha evolucionado para incluir enfoques más diversos que integran la sabiduría ancestral y las prácticas contemporáneas. Los programas que se centran en la integración de la espiritualidad en la educación han comenzado a acoger ideas de Pedro como parte de un currículo que fomenta la empatía, la responsabilidad y la creación de un futuro sostenible. Finalmente, la historia de Pedro se ha afianzado en la literatura contemporánea, donde se exploran sus dilemas y decisiones a través de novelas históricas y relatos modernos que ponen en evidencia la vulnerabilidad humana. Estos escritos no solo buscan relatar su vida, sino también instilar una reflexión profunda sobre cómo las decisiones que tomamos en momentos de crisis pueden tener un impacto duradero en nosotros y en aquellos que nos rodean. El viaje de Pedro continúa siendo un punto de referencia crucial en la búsqueda del sentido, la conexión y el propósito en un mundo que enfrenta desafíos cada vez más complejos. Su legado convoca a una acción constante, recordándonos que cada paso de fe puede tender un puente hacia nuevas posibilidades en la vida de cada persona.